veis que nos complica. Vamos a hacer la recta, el procedimiento es el mismo, ¿de acuerdo? Tengo aquí una recta en diédrico, R', proyección horizontal y vertical, plano Y o Z, un plano de perfil, y las distancias que tenemos que tener en cuenta. Pues la distancia A, que es la distancia entre una traza y otra en el plano horizontal, la cota de la traza vertical, ¿veis? La distancia que hay de la cota a la proyección al plano horizontal, y la distancia que hay de la cota horizontal al plano Y o Z. Bueno, pues hacemos lo mismo. Vamos a llevar toda esa distancia. Empezamos por la distancia que llamamos aquí D, ¿de acuerdo? Que está en el eje X. En el eje X. Bueno, pues tomo esa distancia en vez de la magnitud. En el eje X abatido, ¿vale? En vez de la magnitud. Ahí. Llevo esa distancia con el coeficiente de reducción correspondiente al eje X. Y sería aquí, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Lo mismo hacemos ahora con, fijaros, ese sería el punto, bueno, la traza horizontal. Bueno, la distancia que hay de la traza horizontal hasta el plano X o Z, también la podemos hacer, la X o Z, entonces esa distancia es en Y. Vamos a tomar esa distancia en el eje Y. Aquí. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos las coordenadas suficientes para determinar la posición del punto de la traza horizontal de la recta. Paralela a los ejes, y la posición de H, traza horizontal de la recta, sería esta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora lo mismo con la traza V. ¿De acuerdo? Traza V, la traza vertical, que evidentemente estará en el plano vertical, en el plano X o Z. Bien, pues la distancia que hay entre la traza horizontal y la vertical, ¿veis? Es la magnitud A, que está también en el eje X. Bueno, pues tomamos la magnitud a partir, fijaros, cuidado, A, esta distancia, es a partir de H, es decir, a partir de aquí, ¿verdad? Bien, vamos a tomar, decíamos, la distancia que ponemos A. Lo tomamos sobre el eje X abatido, en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Fijaros que, bueno, aquí en este caso, como yo disponía de poco espacio, fijaros que a partir de aquí lo dibujo y me sale aquí, ¿veis? Al otro lado del eje, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, simplemente no pasa nada, es igual, exactamente igual el procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que ahora hay que hacer una perpendicular a la charnela. Esta es la charnela, recordadlo, esta recta de aquí, del triángulo de trazas, perpendicular a este que corte el eje X, ¿de acuerdo? Es decir, perpendicular a este que corte el eje X, ahí está. Esta sería la distancia, ¿de acuerdo? La distancia de aquí a aquí sería la distancia entre la traza y la traza, ¿vale? Sobre el eje X, ¿de acuerdo? En verdad, ya con la reducción correspondiente aplicada. Bien. La cota del punto V. Eso sería en el eje Z, ¿de acuerdo? Pues en el eje Z. Tomamos esa magnitud, la cota. Bien. En el eje Z, o sea, el eje Z batido. Y trazamos ahora una perpendicular a la charnela para obtener sobre el eje Z esa cota en vez de la magnitud, ¿vale? Bueno, pues estas son las dos magnitudes que necesitamos conocer. Bueno, pues vamos a unirlo, vamos a hacerlo con otro color, azul, así. Y ahí estaría el punto V, traza vertical de la recta, ¿vale? V. Pues ya está, simplemente tendríamos que unir entre sí las dos trazas. Y esta sería la recta R en el espacio. Y, por supuesto, hay que dibujar también las proyecciones. Si tenemos que dibujar las proyecciones en cada uno de los planos, pues esto sería V, esto sería V', V, y aquí estaría V segunda, H, H', H segunda. Y entonces, bueno, pues si dibujamos la proyección horizontal, R sería esta, R. La proyección en el plano X o Z sería esta, R'. Y la proyección en el plano Y o Z sería esta de aquí, R segunda. ¿Vale? Eso en cuanto a la recta, ¿de acuerdo?
fijaros, sencillo. Simplemente se trata de unas coordenadas aplicando el coeficiente de reducción. Y finalmente el plano, tenemos aquí un plano en diédrico, un plano, ¿veis? Plano P, la traza horizontal, la traza vertical y la traza vertical segunda, P segunda. Bien, las magnitudes que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues fijaros que este plano, ¿veis? Es cortado por el plano Y o Z, que es un plano de perfil, en lo que vendría a ser un diédrico si esto es la línea de tierra. El punto N donde se cortan ambas trazas, como siempre ocurre en diédrico. Bueno, pues vamos a ver, vamos a colocar primero el punto N. Fijaros que sería a la izquierda, o sea, negativo respecto del plano Y o Z. Bueno, pues aquí ya tenemos hecho el triángulo de trazas. Tomamos la magnitud que me ha llamado aquí C, ¿de acuerdo? C, la distancia del plano Y o Z hasta el punto N. Hasta el punto N en el eje X, ¿vale? En el eje X, pero es para el otro lado, es decir, hacia aquel lado. Pero bueno, yo lo voy a hacer aquí, porque no tengo en el papel espacio, simplemente porque para poder hacer la reducción. Y el segmento que me va a hacer aquí, abatido reducido, sería este de aquí. Pero su posición está al otro lado del eje del origen, allí. Bien, ese sería el punto N, colocado ya en el sistema N, ¿vale? Vamos allá a la posición del punto V', la traza esta de la recta intersección entre el plano y el plano Y o Z, ¿vale? Este punto que tiene una está en el plano, está en el eje Z, ¿lo veis? Está en el eje Z con una altura, una cota igual a B. Bueno, pues tomamos esa magnitud B en el eje Z, así a partir del origen, y procedemos a desabatirlo. Y ahí estaría el punto B. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el punto B, el punto V. V, ¿vale? V'. Ya tenemos N y V, pues entonces ya tendremos la traza vertical del plano. Como esta parte está oculta, trazo discontinuo, trazo continuo, ¿vale? Esto sería P'. Continuamos, vamos allá al punto H, que es la recta intersección del plano P y el plano Y o Z, ¿vale? H, que tiene un alejamiento igual a A. ¿En qué? ¿En qué eje? En el eje Y. Tomamos esa magnitud con el compás, eje Y, a partir del origen, ahí. Procedemos a desabatir el eje y obtenemos ahí la posición del punto H. Ahí estaría H, ¿de acuerdo? Traza horizontal del plano. Bueno, pues ya está, unimos H con N, lo mismo que hemos hecho antes, y obtendríamos automáticamente ¿vale? Esto sería P, traza horizontal del plano. ¿Y qué sería esta exporción? Pues sería la traza vertical segunda, P segunda, ¿vale? ¿De acuerdo? Este sería el plano. Traza vertical segunda y traza horizontal. Ahí tenemos dibujado el plano en sonométrico.